¿Qué mi familia? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy presentamos los mejores presupuestos para crear tu primera habitación gamer. Y bueno, antes de empezar, sé que en el episodio anterior les dije que esta semana tocaría Misterios Gamer, pero quería rápidamente traerles este videazo exclusivo. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Ahora sí, advertencia, esta guía se basa en lo más esencial que debe tener un cuarto gamer. Y abarcaremos dos presupuestos que se ajusten a tu realidad económica. Uno de $30 para las personas que somos de escuela pública y otro presupuesto de $827 para nuestra linda gente que desayuna cereal con yogur griego, a quienes llamaremos los adorables gomelos. Así que elige con cuál quieres comenzar este videazo. Muy bien, vámonos primero con el presupuesto de los gomelos. ¡Cállese y tome mi dinero! Y a ver, ahí te va una pregunta de examen. ¿Qué es lo primero que ves y que te llama la atención cuando ves un cuarto gamer? 1, a la Windy, o 2, las luces LED. Exacto, estás en lo correcto. Lo primero que vemos son las lucecitas LED. Pues como pasa con las PCs, si algo no tiene luces no es verdaderamente gamer. Y como estamos en el presupuesto gomelo, nos iremos por la compra de unas tiras LED de marca. Entre las mejores podemos encontrar a los LEDs de Gobi, Mixme o Cozy Lady. Todos están por encima de los 30 yankees, pero en esta ocasión nos iremos por los Mixme de $50, lo que nos da un total de $100. Ahora vámonos a ver qué hace más interesante y bella una habitación gamer, que son claro los NanoLED, es decir, esos triangulitos o hexágonos luminosos que estás viendo. Es bellísimo. Y según el número de paneles que quieras te va a salir más caro, lo que no será un problema para ti, mi rey o mi reina que toma cafecito en el Starbucks. Así que nos iremos por el Starter Kit de 15 paneles valorados en unos $300. Y mi gente y mi raza, no se me asusten, no se me vayan, que para el presupuesto de escuela pública tengo una opción mucho pero mucho más interesante, barata, y que de seguro acabando este video te darán ganas de tener hoy mismo tus hexágonos LED sin necesidad de estar pagando tanto. Sigamos con el presupuesto gomelo, que hasta ahora llevamos un total de $400 y es solo en iluminación. ¡Chúpalo! Bueno, se preguntarán, Billy, ¿estás bien soquete? ¿Por qué cuestan tantas esas luces? ¿Acaso te las trae Auronplay? ¿O acaso están hechas de vibranium? Y bueno, eso será algo que les voy a explicar al final del video, así que no se me aceleren. Normal, pequeña. Continuemos. En una habitación bien bacana no puede faltar unos buenos muebles con diseño gaming. Y eso incluye un buen escritorio y claro, algunas repisas super mamalonas. Porque gomelo que se respeta, gomelo que no se queda con su escritorio viejo de roble austriaco importado. Normal, pequeña. Así que se va a ir por una de estas chuladas con estética gamer. Ahora veamos qué pex con las repisas, y aquí tenemos que hacer mucho énfasis, porque aunque no lo crean, sí es un elemento muy importante para crear un ambiente jugabilístico, ya que ahí será donde pongas tus figuras de acción, tus colecciones Funko, juegos, películas, placas de YouTube y por supuesto los peluches de tu ex a la que extrañas mucho y que te dejó por estar más pendiente del gaming. Eso aplica tanto para el presupuesto gomelo como para el presupuesto de escuela pública. Volviendo a las repisas, estas están bonitas, así que Putricio, añádele 27 yankees al presupuesto. Ahora vámonos a ver una sillita gamer, que la más discreta gira por ahí de los $200, y hasta ahí tenemos un total de $827, de los cuales nuestros queridos gomelos no van a escatimar costos, o van a descartar alguno de estos accesorios como la silla o el escritorio, ya que a huevo van a querer lo mejor de lo mejor con una estética lo más gamer posible. Ahora sí, vámonos a lo que nos interesa. Veamos qué pics con el presupuesto para gente de escuela pública, es decir, los que vamos al KFC una vez al año. No te rías, pues papá, me agarró. Empezaremos con las luces LED, y aquí, bueno, vamos a elegir unas baratas genéricas, que las puedes encontrar por cualquier lado y están por ahí de los $10. Su calidad quizás no sea la más premium, pero son aceptables y funcionales para nuestro objetivo. No compraremos 2 tiras LED porque, bueno, de seguro y al igual que todos nosotros tienes una habitación peque. #Latinoamérica God. Además, con estos 10 metros serán más que suficientes. Soy inhumano. Y eso es culpa de los valores de la casa. Ahora sí veamos una alternativa súper económica que sustituyan a los NanoLED. Y es que encontré varias opciones caseras muy curiosas y que me encantaron bastante. Entre los mejores videos están los NanoLED caseros de HDN Creación.
Pues sí que está una chulada este tutorial, así que vamos a echarle un vistazo. Los materiales que vamos a utilizar en este Art Attack son de lo más simples y los encontrarás por tu casa. Número 1, cartón, que de seguro tendrás mucho bajo tu colchón. 2, cartulina y papel aluminio. 3, silicón y por último una tira LED. Como ves, la mayoría de estos materiales los tendrás que pedir prestados a tu hermanita de preescolar. Es por eso que no los tomaremos en cuenta para nuestro presupuesto. Lo que sí tendrás que comprar es una tira LED para darle más flow al Art Attack. Así que Putricio, añádele otros 10 yankees y hasta ahí tenemos un total de $20 que debemos gastar mi banda de escuela pública. Sigamos viendo cómo este men hace estos nanoled caseros. Aquí, como puedes ver, ya es cuestión de tu creatividad, porque si tú quieres puedes ponerle unos paneles más delgados. Personalmente buscaría por toda mi casa un cartón más fino, quizás usaría algo así. Siguiendo con el procedimiento, le van a echar harta peguita, no sean tacaños con la peguita, porque no querrán que se despeguen los paneles al momento de subirle el volumen al máximo cuando escuchen este rolón. Ay, ya le gusta la gasolina. No, dale gasolina, dale gasolina. Hacemos sus respectivos cortecitos para que tenga por donde pasar la tira LED y se pueda conectar con los demás paneles. Pues como pueden ver, aquí todo está bien pensado, no por nada estudiamos en la escuela pública, estamos hechos para sobrevivir y adaptarnos. ¡Llegó el lechero! El mismo procedimiento lo van a hacer con todos los paneles, claro, no olvides de ser generoso con la peguita. Ojo, aquí puedes ser creativo y ver mis otros videos de setups, en donde puedes sacar ejemplos de la forma que quieres darle a tus paneles. Las posibilidades son infinitas porque en vez de hexágonos puedes poner triángulos u octágonos o la cara de Shrek. ¡Chúpalo! Y es algo a tu gusto, mi bro y mi sister. Hago una pausa breve para decirles que gracias, en serio muchas gracias por todo el apoyo que le están dando a mi canal, pues cada like y comentario que viene de ustedes para mí es oro puro. Por último, este men ya solo pega el papel aluminio, pasa las tiras LED y proceda a colocar las cartulinas. Si quieres que pase más luz puedes usar un papel más delgado, si quieres alocarte ponle papel celofán. Sería un buen experimento que algún día haremos en el canal. Y como pueden ver, este men le quedaron bien chulos estos nanoled caseros, simplemente todo un bacán. Les dejaré el link en la descripción. Sigamos con el presupuesto. Con respecto al escritorio gamer no lo vamos a incluir, son muy caros. Con tu mesa y silla de estudiante de escuela pública te puedes conformar. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Lo que sí puedes hacer es darle más personalidad a tu escritorio, como colocarle detrás unos buenos LEDs, y para que no quede tan monótono tu setup podemos añadirle unos vinilos gamer, que son espectaculares, y personalmente pondría este chulísimo de Dororo. Like si te has visto Dororo, Dororo es increíble. Eso me prende. O también puedes poner el nombre de tu canal o del Firulais. El costo de estos vinilos van por ahí de los 10 yankees, con lo que sumado al anterior nos da un presupuesto de $30. Así que no lo olviden, mis hermanos y hermanas, no se necesita tener los mejores recursos para ser un gran artista y tener una habitación bien bacán. Pues como vieron, con 30 latas ya tendrás una habitación gamer más que respetable. Ahora lo que les decía al inicio, ¿por qué los productos como las tiras LED de marca o los nanoled cuestan titánicamente bastante? Ahora sí viene lo chido. Y es que aparte de que sus materiales de construcción son de buena calidad, estos productos ya cuentan con una tecnología bien chévere, como es el caso de los nanoled, que tienen funciones como las de moverse sus luces al ritmo de tu reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo. O también el poder hacer que las luces reaccionen dinámicamente a tus toques, además de poder jugar juegos interactivos. Por cosas como esas es que productos como estos cuestan bastante. Y sí valen la pena, pero me quedo 1000 veces con los paneles hechos en casa. ¿Por qué te ríes? Porque como dije, solo hay que ser creativos, y como en la universidad también me enseñaron electrónica, me doy cuenta que en las entrañas de estos nanoled hay circuitos electrónicos básicos, como lo pueden ser las luces rítmicas que reaccionan a la música, que bueno, cuestan un poquito de trabajo hacerlos, pero no es imposible, y lo mejor es que te saldrá más barato que comprar unos nanoled originales. Normal, pequeño. Claro, en el dado caso de que quieras ese tipo de funciones, pero creo que como quedó en el tutorial que vimos es más que suficiente. Bueno, no se me olvida nada, vámonos con los memingos ganadores de la semana.